Gracias, vale, gracias. Bien, hermanos, estamos aquí en Romanos capítulo 9, ¿verdad? Esta fue la diapositiva que usamos para introducir Romanos capítulo 9, capítulo 9 al 11, ¿verdad? Esta es la diapositiva que usamos hace tiempo para hablar sobre aquí los varios detalles, ¿verdad? Entonces nada más quiero recordarle o preguntarle cuál es el tema de Romanos, de qué trata en su mayoría el libro de Romanos. De la justicia de Dios. Ok, sí, la justicia de Dios. ¿Cómo podemos obtener la justicia de Dios? Ok, dijimos, una manera de explicarlo es las buenas nuevas de la justicia de Dios proveen nuestra justicia por fe en la obra completa de Cristo, o usando las palabras de Pablo, el Evangelio de la justicia de Dios provee nuestra justicia por la fe en la obra completa de Cristo. ¿Okay? De eso trata el libro, ese es el tema del libro. ¿Ok? Entonces, vamos a saltar, ¿verdad? Dijimos, ¿verdad? Que el versículo o el pasaje principal está aquí, ¿verdad? Romanos, versículos 16 y 17 dice, ¿de acuerdo? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Ok? Bien, y este es los versículos lema de Romanos. Ahora, dijimos, en forma de pregunta, ¿verdad? Tratamos de bosquejar el libro. La primera porción del 1.18 al 3.20 es ¿por qué debemos obtener la justicia solamente por la fe? ¿Por qué? Porque somos pecadores. La respuesta es porque somos pecadores, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos la justicia de Dios? Porque somos pecadores. Luego, 3.21 al 4.25, ¿cómo podemos obtener la justicia de Dios? Solamente por la fe, ¿verdad? ¿Cómo podemos, verdad? Solamente por la fe. Luego, del 5.1 al 8.39, ¿qué sigue después de obtener la justicia solamente por la fe? Pues sigue ¿qué? Reconciliación, paz, liberación, ¿verdad? Glorificación, todas aquellas bendiciones. Y por último, capítulos 9 al 11, estamos contestando, ¿quién puede obtener qué? La justicia de Dios. ¿Quién puede obtener la justicia de Dios? ¿Ok? Ahora sí. Ahora, ¿cuál es el panorama de Romanos 9 al 11? Ok, de nuevo, hermanos, si yo les pregunto, ¿cuál es el enfoque principal de Romanos 9 al 11? El pueblo judío. El pueblo de Israel. ¿Cuál es el enfoque, verdad, de capítulos 9 al 11? El pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel. En esos capítulos, Pablo va a centrar para explicarnos, ¿verdad?, dónde está la nación de Israel en este plan de Dios. ¿Ok? Ahora, primero, comienza el capítulo 9 con una preocupación de Pablo por el rechazo al Evangelio, ¿sí o no? Sí. Pablo está preocupado por los judíos, porque los judíos no están, ¿qué? Aceptando el Evangelio, están, ¿qué? Rechazando el Evangelio. Ahora, la Escritura describe la elección de Dios para llevar a cabo su, ¿qué? Su plan. Dios les va a enseñar que es a través de la elección en la persona y los medios que Dios va a llevar a cabo su plan. ¿Por qué? Porque los judíos llegaron a pensar que solamente por ser judíos ya eran parte del pueblo de Dios, y Pablo les dice, no. Les dijo, ¿verdad? Ismael también es hijo de Abraham y no es el pueblo de Dios. Esaú es hijo de Isaac y no es el pueblo de Dios. Es quien Dios escoge y los medios que Dios provee, ¿verdad? Entonces, Pablo va a decir, no que la palabra de Dios ha fallado. ¿Se acuerdan?
9 al 11 están, hermanos, Romanos capítulos 9 al 11 tiene una concentración bien grande ¿de qué? De citas del Antiguo Testamento. Especialmente estos capítulos, Romanos 9 al 11, hermanos, tienen una concentración de muchos capítulos de muchos versículos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Qué está tratando de comprobar Pablo? Declararles a ellos que en realidad era el plan de Dios, pero que ellos no. O sea, ya a veces me pregunto, ¿por qué es pregunta? Porque si Dios les dijo que los iba a cegar y los iba a ensordecer para que no entendieran, aplica esto también. ¿Aplica o sea, la qué? pregunta sería, aplica, por ejemplo, Pablo estaba haciendo una disertación acerca de qué es lo que hizo Dios para el Evangelio. Pero en otra parte del Evangelio vemos que dice que para que oyendo lo oigan y que se. La pregunta es, ¿aplica? ¿A los judíos? Sí. ¿Sí? Es lo que... ¿Dentro de este contexto? Sí, porque Pablo les va a decir eso. O sea, hermanos, dice aquí, Pablo va a decir, Dios no ha fallado. ¿Ok? Dios no ha fallado. Así como Dios dijo en su plan en el Antiguo Testamento, así todo está sucediendo. Aún el endurecimiento de Israel, aún el rechazo de Israel, ¿verdad? Todo está funcionando, ¿qué? Conforme a su plan. Entonces, hermanos, la palabra de Dios no ha fallado. O sea, si el pueblo de Israel no está aceptando el Evangelio en los tiempos de Pablo y en nuestros tiempos actuales, no es porque la palabra de Dios ha fallado. Es más, la palabra de Dios confirma que todo se está llevando, ¿qué? De acuerdo a su plan. En el Nuevo Testamento, los reyes de Israel, muchos no seguían a Dios. Tenían incluso. ¿Sí? Sí, exactamente. Exactamente. Y entonces, bueno, ¿verdad? Todo va a comenzar. Luego la siguiente porción, la incredulidad de Israel lo hace culpable por el rechazo al ¿qué? El Evangelio. Pablo les va a demostrar también que de Dios es el tener misericordia. La salvación pertenece a Dios y es Dios el único que puede tener misericordia de las personas. No depende ni del que corre ni del que quiere, sino Dios que tiene misericordia. Ahora, esta es la cosa que Pablo va a mostrar en el capítulo 9, 29 al 10, 32. Tenemos, ¿verdad? También nuestra responsabilidad, ¿verdad? Dios nos ha dado, hermanos, Dios nos otorga a todos la oportunidad de escuchar, ¿verdad? De alguna manera, Dios nos da la oportunidad de escuchar y nosotros somos responsables. Y es lo que Pablo le va a decir al pueblo de Israel. O sea, no puedes culpar a Dios de que no estás respondiendo cuando el Evangelio te está siendo predicado una y otra vez. No puedes culpar a Dios del rechazo al Evangelio porque el Evangelio está en los versículos que tú memorizas. ¿Se acuerda? Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Eso que memorizas cada sábado en la sinagoga, eso que repites cada sábado en la sinagoga, habla del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? El capítulo 11 donde estamos. Sin embargo, Dios no ha rechazado ¿qué? Estamos en esto. Hermanos, Dios no ha rechazado a Israel, ¿qué? Ok, y es ahí donde estamos. Ok, ahora sí, vamos a la hojita, por favor. Vamos a la hojita. Que voy a poner aquí la hojita. Ok, es donde estamos. Junio 2, ok. Ok, déjame leerle la introducción. Esta es la última sección que Pablo terminará describiendo el plan de Dios para con Israel. Este plan, ahora déjeme enfatizar esto, es congruente con la naturaleza de Dios y con la confiabilidad de sus palabras. Hermanos, esto es sumamente importante de este pasaje y del cristianismo. Si las palabras de Dios no son confiables, entonces Él no es confiable.
Hermanos, esto es sumamente importante. Si las palabras de Dios no son confiables, Dios no es confiable. Pero si sus palabras son confiables, no tenemos por qué dudar que Él llevará a cabo su plan, aunque aparentemente sea muy difícil de explicar o comprender. ¿Ok? Entonces, porque ahorita le voy a explicar por qué esto es importante. Bueno, comenzamos. Primer punto vimos, Dios no ha rechazado ¿qué? A su pueblo. Segundo punto, la caída de Israel no es ¿qué? Ok, y tercero, aquí, para llenar, Dios restaurará a Israel conforme su promesa y pacto. Dios restaurará a Israel conforme su promesa y pacto. Sí, hermano Cruz. Ezequiel 38. Va de huesos. De los huesos secos. Bueno, eso es un pasaje de muchos. Hay muchos, ¿verdad? Y déjame, voy a poner aquí de nuevo la Biblia. Voy a poner las dos versiones, nueva traducción viviente y... ¿No? Ok, perdón, ahí voy, gracias. Permítame tantito. Ok. Bien, estamos en Romanos 11. 25. Ok. Ok. Bien. Ok, comenzamos versículo 25. Dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. ¿Ok? Y ahí tenemos en nuestro bosquejo, hermanos. Las notas que les estoy dando, hermanos, son unas notas. Tenemos que no quiero tomar todo el tiempo para leer y explicar, simplemente explicar algunos detalles. Por ejemplo, en el punto 1, cuando Pablo dice, no quiero que ignores este misterio. Hermanos, la palabra misterio en la Biblia no significa algo que permanece oculto. ¿Ok? Misterio en la Biblia, hermanos, y ahí tengo unos pasajes, habla de algo que, ¿verdad? Había estado escondido, pero ahora ha sido revelado, ¿ok? Aquí en Romanos 2 veces se utiliza la palabra misterio. En Efesios otra vez se menciona la palabra misterio. Por ejemplo, era un misterio el asunto de la iglesia. La iglesia era un misterio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué sentido la iglesia era un misterio? Bueno, Dios siempre quiso la salvación de todas las personas, ¿sí o no? Sí. En el Antiguo Testamento, Dios usaba a Israel como el canal de la bendición. Pero si alguien quería conocer al Dios vivo y verdadero y pertenecer al pueblo de Dios, ¿qué tenía que hacer en el Antiguo Testamento? No. En el Antiguo Testamento, ¿qué tenían que hacer? Circuncidarse. Si era varón, se tenía que circuncidar, ¿verdad? Y tenía que, ¿qué? Tenía que básicamente hacerse parte de Israel con todas las regulaciones de Israel, ¿verdad? Tenemos mujeres, ¿se acuerda? En la genealogía de Cristo tenemos mujeres extranjeras que hicieron parte, ¿qué? De Israel. Ok, ahora, esa es la cosa. Cuando viene el Nuevo Testamento, a los gentiles se les concede ser parte del pueblo de Dios solamente, ¿por qué? Por la fe en Cristo. Ya no tienen que hacerse ¿qué? Judíos. Ya no tienen que hacerse ni prosélitos judíos. Ya ahora son participantes. Y dice Pablo, eso era un ¿qué? Misterio. ¿Por qué? Porque Dios quería la salvación de los gentiles, pero nunca nos había dicho cómo iba a estar ¿qué? Todo el asunto hasta el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, Pablo comienza esta sección diciendo, no quiero, hermanos, que ignores este misterio. Ahora, va a explicar, ¿ok? Mire, aquí va a explicar el misterio.
donde dice el qué o el por qué. Ahora dice, no quiero que ignores este misterio, el que va a decir, ¿ok? ¿Sí? ¿Están conmigo? Este misterio, ¿cuál? El que va a decir, para que no seáis ¿qué? Arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Aquí está el misterio, 2 puntos. Aquí está el misterio. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego que todo Israel será salvo. ¿Ok? Entonces, aquí está la explicación de Pablo. Punto número 2. Alguien ayúdeme a leer punto número 2. La explicación. La explicación. Explicación. La dureza parcial de Israel es temporal hasta que la plenitud de los gentiles entre. Tradicionalmente se ha entendido la plenitud como un número determinado de gentiles. Otra opción es entender la plenitud como la aceptación positiva de los gentiles al Evangelio y el cumplimiento de los propósitos en él. Las dos opciones son posibles, aunque tenemos que entender que la venida de Cristo no está determinada por el esfuerzo de la Iglesia en predicar el Evangelio, sino según el propósito y plan determinado de Dios. Ok, eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Este es el misterio que dice que Israel tiene un endurecimiento hasta que la plenitud de los gentiles entre. Esa es la idea, hasta que la plenitud de los gentiles entre. Ahora, hermanos, yo nada más quiero tener cuidado con esto. Tradicionalmente muchos piensan, ¿verdad?, sobre que Dios tiene un número determinado de gentiles, ¿ok?, para ser salvos. Y eso es cierto porque Dios conoce todo, ¿sí o no? O sea, Dios conoce hasta los cabellos que tenemos, el número de los cabellos que tenemos. Eso es cierto, ¿ok? Pero creo que la plenitud de los gentiles no nada más está hablando del número de gentiles convertidos, sino también de que el plan de Dios a través de los gentiles. Hermanos, ¿quiénes están haciendo las misiones mundiales hoy? Creo que es la calidad, ¿no? No. Mi plenitud no es visión como de calidad. No tanto. No de cantidad. No. Sí, bueno, no está hablando de cantidad específicamente. Cantidad está incluida, pero está hablando en un término muy grande. Plenitud de los gentiles está hablando de todo lo que Dios está haciendo con los gentiles. Y por eso les preguntaba, ¿quiénes están haciendo las misiones mundiales hoy? ¿Quiénes están llevando a cabo la gran comisión? En su mayoría, ¿quién? Gentiles. ¿Quiénes están yendo al mundo a predicar el evangelio? Los gentiles. En su mayoría los gentiles. Dios está usando a los gentiles, ¿verdad? Dios está usando a los gentiles para llevar a cabo la gran comisión, ¿verdad? Entonces, yo nada más estaba discutiendo la otra vez con la hermana Patti de tener cuidado, porque, hermanos, hay una tendencia de pensar que la iglesia, por los esfuerzos evangelísticos y de la gran comisión, nosotros vamos a traer la venida de Cristo. Nosotros no traemos nada. Cristo va a venir cuando Él quiera, ¿verdad? Pudiera ser hoy. Pudiera ser hoy. ¿Ok? O sea, nosotros, les digo esto porque hay algunos que, no, sí, hay que hacer hasta que el último habitante de la tierra escuche el evangelio. Bueno, hay que intentar hacer la gran comisión, obedecer la gran comisión, pero no está en nosotros traer la venida de Cristo. Le digo porque en un tiempo en la historia esto fue muy enfático, ¿ok? Ahora, entonces, dice aquí, este es el misterio, que a Israel, la dureza parcial de Israel es temporal hasta que la plenitud de los gentiles entre. Y Dios es el único que tiene determinado esto, ¿sí o no? Después, y aquí está la otra parte de la explicación del misterio, después de este periodo, entonces todo Israel será salvo. Ok, y hermanos, aquí está la discusión. ¿Cómo se debe entender esta frase? Y luego todo Israel será salvo. ¿Ok? Ahí se empieza como que ya van a creer en Cristo. Ok, puede ser aquí. Ahora, hermanos, quiero explicarles.
Hay dos, básicamente, hay muchas interpretaciones, pero hay dos principales, ¿verdad? En la frase en el griego, hay una frase en el griego que voy a poner aquí, que dicen que significa, habla de manera, y otro que habla de tiempo, ¿ok? Déjeme darle la explicación de esta frase. Los que dicen que esta frase está indicando la manera en que Israel será salvo, ¿verdad? Y la expresión, y entonces tiene dos palabras en griego, tiene un sentido de manera, y traducen, y de esta manera, ¿qué? Todo Israel será salvo. Ok, déjame leerle lo que piensan estos. Merkel comenta, probablemente implica la interdependencia de la salvación de los gentiles e Israel. El misterio, versículo 25, se sitúa así en la manera en que esta plenitud de Israel debe ser salvada, en la extraña interdependencia de la salvación de Israel y de los gentiles. Dios no tiene misericordia de Israel sin los gentiles, pero tampoco tiene con los gentiles sin Israel. Ok. Para los defensores de esta posición, no existe una salvación de judíos en el futuro, ya que la iglesia compuesta de judíos y gentiles ha sustituido a Israel como ¿qué? Pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces, los que traducen esta frase como indicando la manera de cómo Israel va a ser salvo, están diciendo, y luego de esta manera Israel será salvo. ¿Cómo? Por medio de la iglesia. ¿Por medio de qué? De que Israel se convierta en Cristo y se convierta en parte de la iglesia. ¿Ok? Ahora, estos hermanos, ¿verdad? Estos hermanos que interpretan así este versículo, hermanos, ellos creen que el Israel que existe hoy y que vive en todo el mundo, que estamos hablando de los judíos, ¿ok? Que viven en todo el mundo, una minoría ahí en el pueblo de Israel. Ellos creen, ellos no son el pueblo de Dios más. La iglesia es el pueblo de Dios y los judíos tienen que convertirse a través de Cristo y pertenecer a la iglesia. Okay. Hay hermanos así, ¿ok? Hay hermanos que creen eso, ¿ok? Y no creo que está mal. Pero de nuevo, creo que Pablo, hermanos, especialmente en este capítulo 11, viene enfatizando mucho que Israel sigue siendo ¿qué? El pueblo de Dios. Hermanos, los judíos siguen siendo el pueblo de Dios. Aunque los judíos no acepten a Jesús como Mesías, aunque los judíos hay, por ejemplo, judíos ateos. ¿Se acuerda? Hay judíos ateos. ¿Sabía que este hombre de la psicología moderna era judío? El Freud, Sigmund Freud, era judío. Freud. Entonces, hay muchos judíos ateos. ¿Siguen siendo qué? ¿Pero Freud era ateo? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ahora, nada más con cuidado. ¿Son el pueblo de Dios? ¿Son salvos? No. Eso es otro asunto. Pero de que son el pueblo de Dios, ¿qué? Son el pueblo de Dios. Entonces, ahora, estos hermanos, miren hermanos, yo no quiero entrar, solamente quiero decirle, ahora, ¿por qué yo estoy tratando de explicar esto como pastor? Porque hermanos, en el YouTube hay muchos videos y hay buenos hermanos. Por ejemplo, Sugel Michelén y el pastor Núñez son de estos que creen que la iglesia ha sustituido a Israel. ¿Ok? ¿La iglesia qué? Ha sustituido a Israel. ¿Ok? Si usted escucha a Sugel Michelén, si usted escucha al pastor Núñez, que están ahí en Facebook, ¿verdad? Y otros, usted se va a dar cuenta que ellos no creen que Israel todavía es el pueblo de Dios. Son buenos hermanos, predican la Biblia, pero yo estoy muy en desacuerdo con ellos en este punto. ¿Ok? Entonces, por eso le estoy diciendo, porque tarde o temprano usted se va a dar cuenta, encontrar un video de esos pastores, porque son muy respetados, porque predican bien la palabra de Dios. Nada más que en este punto, ¿verdad? Ahí, aquí,
Aquí tenemos nuestras diferencias, ¿ok? Ahora, aquí están unos puntos. Ahora, este hermano, ¿cómo lo explica? Bueno, él dice, ¿cómo explica que Dios, ¿verdad? Que la iglesia ha sustituido a Israel. Mire, él usa 5 puntos. El primero, Romanos 11, 12 y 15, no sugieren, sí creo que era 15, no sugieren una conversión masiva de Israel. Punto número 2, Pablo no implica que Israel como nación será injertada. Punto número 3, el misterio no necesita ser misterioso. Israel en capítulo 11, 25 y 26 puede tener diferentes. Y note aquí, esta es la que me causa más problema. El libertador que viene de Sion no se refiere a la segunda venida de... Entonces, este hermano, ¿verdad? Que le estoy poniendo aquí, él utiliza estos puntos y estos argumentos para comprobar que ¿qué? Que Israel, ¿verdad? Que la iglesia ha sustituido a Israel y que no habrá en el futuro ninguna conversión masiva de judíos. ¿Ok? Ahora, No creo los 144. no estamos hablando de más que 144,000, estamos hablando de algo mucho más grande. Ahora, esa es una manera de interpretar. Ahora, aquí está, esta es la otra manera de interpretar, ¿verdad? Que creemos, de nuevo, creo que esto es lo que Pablo está diciendo. Temporal. Los que defienden un significado temporal enfatizan que después que Dios haya cumplido sus propósitos con los gentiles, entonces todo Israel será salvo. ¿Por qué es importante? Esta interpretación, perdóneme ahí, defiende que Pablo está anunciando una conversión masiva de judíos al final del tiempo. Michael Black comenta, esto no se refiere a todos los israelitas, sino a la mayoría de Israel en ese momento. Así como la mayoría de Israel rechazó a Jesús en su primera venida, pero algunos creyeron, el remanente, así también la mayoría de Israel creerá en su ¿qué? Segunda venida, incluso si algunos ¿qué? No lo hacen. Además, este punto de vista no significa que todos los israelitas de todas las épocas serán ¿qué? Salvos. Los que defienden esta posición sostienen que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios, una entidad diferente de la iglesia compuesta por judíos y gentiles. ¿Ok? Entonces, nosotros creemos, hermanos, que cuando Pablo dice aquí, recuerde, este es el misterio. ¿Cuál es el misterio? Que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego Israel será salvo. ¿Ok? Ese es el misterio. Ese es el misterio, que ahorita, hermanos, los judíos están endurecidos. Y hermanos, eso es cierto. ¿Se acuerdan? O sea, hermanos, los judíos no creen en Jesús como Mesías. Hermanos, los judíos no creen en absolutamente nada del Nuevo Testamento. Usted no puede hablar con un judío y sacarle el Nuevo Testamento porque ni siquiera lo van a querer escuchar. Hermano, pero si están en el Antiguo Testamento, de la ley, los judíos. ¿Cómo? Ellos no creen en la ley. ¿Sí? Los 5 primeros libros. No, los judíos creen en todo. En el tiempo de Cristo, los que creían nada más en los primeros 5 libros eran los saduceos. Porque ahí en Deuteronomio, Moisés fue muy claro, ¿no? Cuando reveló todas las maldiciones y bendiciones. Sí, hermana. ¿Por qué no seguían en eso que Moisés escribió? Ahí está claro. Sí. Pues hermana, eso es lo que básicamente, esa es la razón que Pablo, permíteme aquí, algo se descompuso aquí en mi... También en Ezequiel, en el segundo del templo que no, que vio Ezequiel un área para Israel y otra área para los gentiles. Sí. Entonces
Entonces ahí también se ve sobre esta relación. Sí. O sea, lo que quiero decirles es, o sea, los judíos no creen en Jesús como Mesías porque ellos todavía están esperando que venga el Mesías. ¿Ok? Los judíos, hermanos, los judíos, de nuevo, ortodoxos que creen en el Antiguo Testamento, ellos están esperando al Mesías. No, de nuevo, ¿por qué rechazaron a Cristo? Has, ¿no puedes ayudar aquí? Porque no tuvo el ¿cómo se dice? El milenio. El reino de Dios. Perdón, hermano, perdón. Porque querían un libertador. Ok, ¿por qué no trajo el reino de Dios? Porque, de nuevo, porque los judíos estaban esperando un Mesías que los liberara de la opresión romana y que restaurara a Israel como que mejor de los tiempos de David y Salomón. ¿Sí o no? Y que se cumplieran todas las promesas, ¿verdad? Hermanos, recuerde que Dios le prometió a Abraham ¿qué territorio? La mayoría de ¿Cuáles eran los límites? El río el río Nuevo hasta el otro lugar. Desde el río Nilo hasta el río Éufrates. ¿Cuántos países abarca eso en la actualidad? Egipto, Israel, Irak, Irán, todos los países enemigos. Hermanos, todo eso se tiene que cumplir hoy. O sea, bueno, no que hoy. Todo eso se tiene que cumplir. ¿Ok? Donde dice, si un libertador sí está hablando de la segunda venida. Sí, nosotros creemos que sí. Ok, ahora, noten aquí. Entonces, de nuevo, quiero que agarren bien esto, hermanos. ¿Ok? Entonces, de nuevo, nosotros creemos, de nuevo, que Dios todavía, ¿verdad? Ama a su pueblo. Todavía tiene planes con su pueblo. Aunque actualmente han rechazado, ¿qué? El Evangelio. Esa es la razón por la que dijo Pablo, ¿se acuerda aquí? ¿Qué hizo Dios? Desgajó a las ramas e insertó ¿qué? un olivo silvestre. O sea, básicamente lo que está diciendo es, Dios, ¿verdad? Ahora a mí no me gusta la frase, no me gusta la frase paréntesis, que Dios tiene en paréntesis a Israel, porque todavía lo sigue cuidando. Lo que creo que está diciendo es que Dios todavía, o sea, ellos están todavía fuera de las bendiciones del pacto. ¿Ok? Entonces, esto fue la explicación que Pablo nos dio. Ahora, vamos a ver. Ahora Pablo dice, de nuevo, todo Israel será salvo. Y luego dice, ¿cómo está? Escrito. ¿Ok? Y ahora sí vamos a la hojita. ¿Ok? Y vamos a poner aquí, la restauración de Israel estaba anunciada en el Antiguo Testamento. La restauración de Israel, no se puede dejar. Si no, busca un video de YouTube, y ayúdame por favor, busca un video en YouTube para ver cómo activar otra vez es que me quiero dibujar. Ay, mis hijos. Ok, ahora, note aquí. Primero, el hecho de que Israel sería salvo se describe como ¿qué? Profetizado. Pablo utiliza las palabras como está. Ok, ahora, Pablo mezcla varias citas de Isaías ¿para qué? Para probar su punto. Mire, son dos citas de Isaías y probablemente una cita de Salmos. Ok, mire, Isaías 59, 20 y 21 dice: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre.
Ahora, Isaías 27, de esta manera pues será perdonada ¿qué? La iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado. Cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzada, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Y Salmo 14, 7, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Pastor, pero ¿qué todo esto no está, digamos, dentro del milenio? No. No, lo que va a pasar los 7 años de la tribulación, cuando venga Jesús, se acabó y él comienza ¿cómo se llama? Bueno, hermanos, ok. Ustedes que están más avanzados, tranquilos. Ok. Yo sé que ustedes tienen un panorama cronológico y ahorita lo voy a poner. Pero antes de tener un panorama cronológico, quiero que aprendan aquí. Que aprendan lo que dice el texto. ¿Ok? Lo importante no es nuestros mapitas. Lo importante es ¿qué? El texto. ¿Por qué? De nuevo le estoy diciendo. Para mí, hermanos, esto es un punto muy importante. Si las palabras de Dios son confiables, Dios es confiable. Si el plan de Dios se lleva a cabo, así como dijo Dios, todo es confiable. ¿Okay? Ahora, ¿qué vamos a hacer ahorita? Mire, para terminar nada más. Cuando Pablo recuerde, este es mi argumento principal. Cuando Pablo agarra, ¿ya? Ya. Cuando a Pablo agarra citas del Antiguo Testamento, él no agarra citas del Antiguo Testamento y las manipula para decir ¿qué? Lo que quieren. Exactamente. Eso es muy importante, hermanos. Con esto estoy bien recio y duro con esto. No podemos agarrar la Biblia. ¿Para qué? Para decir lo que se nos ocurra. No lo hizo Pablo, no lo hicieron los apóstoles. No se debe hacer eso. ¿Ok? No debemos agarrar y usar la palabra de Dios a conveniencia. ¿Ok? Y cuando los escritores del Nuevo Testamento nos enseñan eso, ¿verdad? Que no lo agarraron a conveniencia, eso debe ser muy importante para nosotros. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer para terminar esta clase es, vamos a leer Isaías 27 y vamos a leer Isaías 59 en una lectura sencilla. Y quiero que usted pueda, ¿verdad?, percibir qué es lo que está tratando. Porque Pablo nada más usó unas frases. Nuestra pregunta es, ¿Pablo realmente conocía el contexto? ¿No está manipulando? ¿No está agarrando para decir lo que él quiera? Esa debe ser nuestra pregunta. Ok, vamos a leerlo. Vamos a comenzar con Isaías 59. ¿Ok? Ok, ahora lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Ok? La Nueva Traducción Viviente, de nuevo, es más ligera de entender. ¿Ok? Entonces, yo lo voy a leer. Escúchame, por favor. O si traes una Nueva Traducción Viviente, sígame Isaías 59. Dice, escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Las manos de ustedes son manos de asesinos y tienen los dedos sucios de pecado. Sus labios están llenos de mentira y su boca vomita corrupción. A nadie le importa ser justo y honrado. Las demandas legales de la gente se basan en mentiras. Conciben malas acciones y después dan a luz el pecado. Incuban serpientes mortales y tejen telas de arañas. El que caiga en su telaraña morirá, y aún acercarse a ella será peligroso. Con sus telas de araña no se pueden hacer ropa, y nada de lo que ellos hacen es útil. Todo lo que hacen está lleno de pecado, y la violencia es su sello característico. Sus pies corren para hacer lo malo, y se apresuran a matar. Solo piensan en pecar. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos.
No saben dónde encontrar paz o qué significa ser justo y bueno. Han trazado caminos torcidos y quienes lo siguen no conocen un momento de paz. Por eso no hay justicia entre nosotros y no sabemos nada acerca de vivir con rectitud. Buscamos luz, pero solo encontramos oscuridad. Buscamos cielos radiantes, pero caminamos en tinieblas. Andamos en tientas como los ciegos junto a una pared, palpando para encontrar el camino como la gente que no tiene ojos. Hasta en lo más radiante del mediodía tropezamos como si estuviera oscuro. Entre los vivos somos como los muertos. Gruñimos como osos hambrientos, gemimos como el arrullo lastimero de las palomas. Buscamos la justicia, pero nunca llega. Buscamos el rescate, pero está muy lejos de nosotros. Pues nuestros pecados se han acumulado ante Dios y testifican en contra de nosotros. Así es, sabemos muy bien lo pecadores que somos. Sabemos que nos hemos rebelado contra el Señor y también lo hemos negado. Le hemos dado la espalda a nuestro Dios. Sabemos que hemos sido injustos y opresores, preparando con cuidado nuestras mentiras engañosas. Nuestros tribunales se oponen a los justos y no se encuentra justicia por ninguna parte. La verdad tropieza por las calles y la honradez ha sido declarada ilegal. Sí, la verdad ha desaparecido y se ataca a todo el que abandona la maldad. El Señor miró y le desagradó descubrir que no había justicia. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que se interpuso Él mismo para salvarlos con su brazo fuerte, sostenido por su propia justicia. Se puso la justicia como coraza y se colocó en la cabeza el casco de la salvación. Se vistió con una túnica de venganza y se envolvió en un manto de pasión divina. Él pagará a sus enemigos por sus malas obras y su furia caerá sobre sus adversarios. Le dará su merecido hasta los confines de la tierra. En el occidente la gente respetará el nombre del Señor. El occidente somos nosotros, ¿ok? Los países de este lado. En el oriente lo glorificará. Pues Él vendrá, note aquí, pues Él vendrá como una tempestuosa marea, impulsado por el aliento del Señor. Ahora, estos son los versículos que cita Pablo. El Redentor vendrá a Jerusalén para rescatar en Israel a los que se hayan apartado de sus pecados, dice el Señor. Y este es mi pacto con ellos, dice el Señor. Mi espíritu no los dejará, ni tampoco estas palabras que les he dado. Estarán en sus labios y en los labios de sus hijos y de los hijos de sus hijos, para siempre. Yo, el Señor, he hablado. Ahora, hermanos, ¿puedo notar? Todo esto es una descripción de Israel. Y note aquí. Primero Dios comienza denunciando los pecados, luego cambia a primera persona plural, ellos ¿qué? Admitiendo ¿qué? Sus pecados, y luego Dios hablando de ¿qué? Pero yo los voy a rescatar. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿esto ya pasó? Ahora, ¿por qué de nuevo? La palabra de Dios se tiene que cumplir como está escrita. Amén. Señor Jesucristo no era tigre. Ahora, hermanos, este es nuestro argumento. Ahora sí, esto es lo que nos ponemos bien rudos. La palabra de Dios se tiene que cumplir como Él dice. ¿Ok? Aunque de nuevo hay figuras de lenguaje que se toman como figuras de lenguaje, hay cosas que no se deben tomar como figuras de lenguaje porque no lo dice el texto. ¿Ok? Entonces, estamos esperando, dice aquí, el Redentor vendrá a Jerusalén para rescatar en Israel. Ahora, muchos dicen, esto es la primera venida de Cristo. ¿Rescató a Israel?
No. Ni lo reconsultaron. ¿No? No quería. Ahora, les proveyó algo que ellos no quisieron, Sí. el perdón de pecados. Ahora qué, ahora vamos al último, Isaías 27. Ok, mire cómo comienza. Hermanos, si usted está, yo no sé si usted está leyendo Isaías, pero yo estoy en Isaías y yo he subrayado todas las veces que aparece en aquel día. Esta frase, hermanos, es una frase que se repite en el libro de Isaías un montón de veces. Aquel día, aquel día, aquel día, aquel día. Está hablando de su vida. Y la pregunta es, ¿cuál día? Exactamente, ok, ahora, bueno, vamos a pensar de nuevo, A ver. ¿verdad? En aquel día, Ya concluimos. el Señor tomará su espada veloz y terrible para castigar a Leviatán, la serpiente que se mueve con gran rapidez, la serpiente que se retuerce y se enrolla. Él matará al dragón del mar. En aquel día, canten acerca del viñedo fértil. Yo, el Señor, lo vigilaré y lo regaré con cuidado. Día y noche lo vigilaré para que nadie pueda hacerle daño. Mi enojo habrá desaparecido. Si encuentro zarzas y espinos en crecimiento, los atacaré y los quemaré, a menos que vuelvan a mí en busca de... Ahora, hermanos, claramente el Señor está usando lenguaje figurado. ¿Cómo sabemos eso? Porque dice aquí, Van a cantar una viña con... ok, zarzas y espinos los atacaré y los quemaré a menos que se vuelvan a mí. Los zarzas y los espinos no se vuelven. Entonces, está usando figura de lenguaje. Zarza y espinos se refieren a qué? Personas. Viñedo fértil se refiere a el pueblo de personas. ¿Ok? Ahora, noten aquí. Se acerca el tiempo cuando los descendientes de Jacob echarán raíces. Israel brotará y florecerá y llenará de fruto el mundo entero. ¿Ha golpeado el Señor a Israel como golpeaba a sus enemigos? Sí, ¿Lo ha castigado como los castigaba a ellos? sí. No. Pero desterró a Israel para que rindiera cuentas. Quedó desterrado de su tierra como si hubiera sido arrasado por una tormenta del oriente. El Señor lo hizo para purificar a Israel de su perversidad, para quitarle todo su pecado. Como resultado, todos los altares paganos serán reducidos a polvo. No quedará en pie ningún poste dedicado a la diosa Cera, ni ningún santuario que. Las ciudades fortificadas quedarán en silencio y vacías. Las casas estarán abandonadas y las calles cubiertas de mala hierba. Allí pastarán los terneros masticando ramas y tallos. La gente está como las ramas secas de un árbol, que se arrancan si se usan para encender el fuego debajo de las ollas para cocinar. Israel es una nación tonta y necia, porque sus habitantes se han apartado de Sión. Por lo tanto, aquel que los hizo no les tendrá lástima ni misericordia. Sin embargo, llegará el día, este no lo subrayé, cuando el Señor los reunirá como grano seleccionado a mano. Uno por uno los irá reuniendo, desde el río Éufrates al oriente, hasta el arroyo de Egipto al... ¿Por qué está diciendo esto? Su tierra prometida. Esa es la tierra prometida, eso es lo que le dijo a Abraham, ¿no? En aquel día se tocará la gran trompeta y muchos de los que se morían en el destierro en Asiria y en Egipto regresarán a Jerusalén para adorar al Señor en su monte. Ok, hermanos, ¿ya pasó esto? No, Cuando Cristo vino, ¿pasó esto? no. Hermanos, ¿en qué época de la historia Israel ha ocupado desde Egipto hasta el Éufrates? Ahora, de nuevo, si Dios está comprometido con sus palabras y sus palabras son confiables, se tiene que cumplir.
así como Él dijo. ¿Sí o no? Sí. Ahora sí, hermanos, ustedes que andan bravos, ya que hicimos esto, ahora sí, ¿qué hay que hacer? Déjenme de nuevo compartir aquí. Ok, aquí va. De nuevo, por otros pasajes de la Biblia, entonces hacemos una cronología. De nuevo, ok, acuérdense. Pero las notas, ¿por qué no se puede? Ahora sí como la Llorona. ¡Ay, mis hijos! Es para que aprenda, Es pastor. que las notas no se dibujan, es para el día. No, las notas se dibujan. Pero bueno, ¡ay, mis hijos! Llore, llore, pastor. Ok. Déjame ponerlo en rojo. De nuevo, está la cruz. ¿Ok? De nuevo, hermanos, estamos caminando en la historia después de la cruz. ¿Sí o no? Estamos caminando en la historia. ¿Qué son los eventos? Según la Biblia, hermanos, ¿qué son los eventos que esperamos? Bueno, esperamos un arrebatamiento de la iglesia. Dios va a venir y llevarse a todos los que son sus hijos. ¿Ok? No importa, no viene a hacer selección de cualquiera que se haya arrepentido y creído en Cristo como el Salvador, se va a ir. Amén. Cualquiera. ¿Ok? Después de esto, no sabemos cuánto tiempo va a pasar, hermanos. El anticristo va a hacer un pacto con Israel. ¿Por qué se resiste a que sean 3 años? No. Estamos hablando del arrebatamiento al pacto de Israel. No sabemos cuánto tiempo pasa. Pero yo le pregunto, ¿por qué se resiste usted a creer que sean 3 años? Porque no, hermano, porque la tribulación no comienza con el arrebatamiento, la tribulación comienza con el pacto. O sea, lo que estoy diciendo es A ver, entonces, a ver, ¿la va a dividir tribulación y gran tribulación? No. ¿Los 7 años los va a dividir? No. El problema es, hay tres. Primero, en medio y atrás. No, espérense. No, no, peor que yo. Espérense, miren, aquí voy, hermanos, aquí vamos. A ver, De nuevo, cronológicamente, ¿qué eventos espera? De nuevo, la iglesia espera él. arrebatamiento. Del arrebatamiento al inicio de la tribulación, los 7 años, no sabemos cuánto tiempo hay. En ese tiempo que esta canción ya sale, se va a predicar la primera palabra de Dios. No sabemos, hermano. En segunda de Pero Tesalonicenses. si saldrá los 10, pastor. Espérame. No, es que se están confundiendo. A ver. Espérenme. Del arrebatamiento al inicio de la tribulación no sabemos cuánto tiempo pasa. Inmediato. Pueden ser días, pueden ser semanas, pueden ser años. Ay, no lo diga, pastor. Ahora, pero aquí está, la iglesia ya no está. Ya sé. Yo que quiero inmediato. No sabemos cuánto tiempo, porque lo que comienza la tribulación. Ahora sí, hermanos, esto es lo que se hace en películas, los últimos días, los días finales, como usted lo quiera ver. Es un pacto del anticristo con Israel. Hermanos, hasta las películas juegan con esto, ¿se acuerdan? Sí. Yo me acuerdo mucho, hermano, que era niño y yo veía una película que le dije del Schwarzenegger que impedían que el anticristo naciera y yo me quedaba así hasta traumado. ¿Ok? Entonces, de nuevo, es el pacto que comienza la tribulación. ¿Ok? Son 7 años de tribulación. ¿Ok? Ahora, lo que ustedes están diciendo. A la mitad de la tribulación, parece ser que el anticristo se lleva muy bien con Israel los primeros 3 años y medio.
Pero a la mitad de la tribulación, el anticristo ahora se hace adorar a él, se sienta en el templo de los judíos, y es ahí, hermanos, el Señor Jesucristo les dijo en Mateo capítulo 24, cuando vean esta abominación, corren. El templo no está ahora, está destruido. Sí, ahora, por eso, Va a venir. aquí va a haber un Lo van a templo. hacer, lo van a levantar. Sí, va a ser el templo. Hermanos, ahora, para que esto suceda hay un montón de cosas que necesitan pasar. Pero bueno, nada más estoy en eso, ¿ok? Entonces, estos 3 siguientes años van a ser espantosos. Ahora, hermanos, espantosos en mucho sentido. ¿Por qué? Porque el anticristo va a gobernar, el falso profeta, porque la gente se va a oponer a Dios, y además porque Dios va a estar castigando al mundo entero. Hermanos, están pasando cosas sobrenaturales que, como vimos en Apocalipsis, que son hasta difíciles de pensar y de imaginar. O sea, son cosas, uno dice, a la torre. Bueno, al final de la tribulación, aquí, ¿verdad? Esto está en Daniel capítulo 11, ¿se acuerdan? Sí. Al final de Daniel capítulo 11 dice que el anticristo prepara hermanos, una guerra para destruir a Israel. Es el anticristo y las naciones. Es aquí, hermanos, que Jesucristo viene a la tierra. Y es donde dice la Biblia, todo ojo le va a ver. Todo ojo le va a ver, porque viene a rescatar a Israel. Viene a rescatar a Israel. Ahora, déjenme, nos quedamos aquí, ya no me dio tiempo mi dibujito. Cuando el Señor Jesucristo viene a rescatar a Israel, esto es la que le llamamos la segunda venida o la venida gloriosa. ¿Ok? Viene para rescatar a Israel y para comenzar un reino de ¿qué? 1000 años. 1000 años. ¿Ok? Hermanos, vamos a tener un reino. Esta tierra y este país y el mundo va, hermanos, a tener un reino que jamás se ha visto. Y en la segunda venida ya vamos a vivir. Exactamente, bien, hermana, en esta segunda venida viene Cristo y vienen todos sus hijos, nosotros, y venimos, dice que venimos para reinar con Él. Ay, hermanos, yo no sé qué vamos a hacer, pero, ¿verdad? Vamos a reinar con Él. Va a predicar el evangelio, Okay. pero en ese tiempo dicen que van a ser muertos. Sí, eso dice la Biblia. Y no más eso, el diablo no va a estar. Sí, ok. Ahora, aquí viene. Hermanos, es aquí. Es aquí donde es lo que le hemos estado diciendo. Es aquí donde Pablo está escribiendo, Israel será salvo. Lo que está diciendo Pablo en Romanos capítulo 11 es aquí. Que también se refiere que va a ser escrito el Evangelio por los hombres. Ahora, es aquí. Lo que Pablo, los versículos que leímos ahorita, hermanos, están ubicados aquí. Ahora, es después de la tribulación. Es después, hermanos, de que a los hermanos, todavía a los judíos les va a ir mal. Sí. Hermanos, ahora, aquí, perdón que ya tomé tiempo, pero, ok. Hermanos, es aquí, en Mateo capítulo 24, usted lee estos versículos, y en Lucas también, dice que 2 mujeres estarán en el campo, una será quitada y una será tomada. Eso no es el arrebatamiento, eso es la reunión de judíos a Jerusalén. En Mateo capítulo 24, cuando dice que estarán 2 mujeres, ¿verdad?, en el campo, o que estarán 2 aquí, y uno estará, no es el arrebatamiento, es
que Dios va a traer a los judíos a Jerusalén. Dios va a mandar a traer a los judíos de todas partes y los va a reunir en Jerusalén. ¿Por qué? Porque es lo que les prometió. Y va a entregar la tierra. O sea, los judíos que estén en México, Dios los va a traer, recoger. Los judíos que estén en Argentina, en Estados Unidos, Dios los va a recoger en Jerusalén. Y eso es lo que dice Mateo 24. Por eso yo les digo, no confundan. Mateo 24 no habla del arrebatamiento. Sí, usted y muchos de nosotros antes. No habla del arrebatamiento. ¿Habla de qué? De que Dios va a recolectar a todos los judíos y los va a llevar a Jerusalén. Okay, ahora, hermanos, esta cronología, de nuevo, es nuestro mejor intento. Por favor, yo no quiero que usted se enamore de la cronología. La cronología nos ayuda a entender. Enamórese del texto. Esta cronología es nuestro mejor intento para explicar el tiempo futuro. Hay cosas dentro de esta cronología que todavía no podemos explicar. ¿Qué cosas no podemos explicar? ¿Dónde empiezan los sellos, las trompetas y los tazones de ira? No sabemos. A ver, ¿en qué se basa en que va a venir el arrebatamiento y no sabe si van a ser 2 años, 3 años? Ok, Daniel capítulo 9. Ok. Daniel capítulo 9 dice que, y él hará un pacto. Sí. Esto, Daniel capítulo, perdón, no es Daniel 9, sí es Daniel 9, hermano, Daniel 8, Daniel 10, Daniel, básicamente, estos pasajes están diciendo, el surgimiento del anticristo es la marca de los 7 años. El inicio de los 7 años. Daniel, por ejemplo, la profecía de Daniel, capítulo 8, capítulo 9, y algún día lo vamos a estudiar, centra sus ojos en ese personaje. Pero de nuevo, ¿qué le va a decir a los judíos que están en los últimos tiempos? El anticristo. O sea, Daniel quiere que pongan atención. Los últimos tiempos no vienen por persecución. Los judíos siempre han sufrido persecución. Los últimos tiempos están marcados por la aparición del anticristo. ¿Y qué específicamente Daniel dice en qué? Un pacto. Un pacto. Entonces, por eso no sabemos, hermano Ortega. Ahora, hermanos, última cosa. Bueno, ¿todavía tengo su tiempo? Vamos a echar café aquí, Vamos a echar café aquí. Hermanos, ahora, una última cosa. Muchos pintan esta segunda venida de Cristo como que el mundo va a ser un caos horrible, espantoso, que verdad, así como las películas, verdad, de Godzilla y todos que le han pegado a Nueva York. Hermanos, todas esas películas que aparecen hoy en día de los días finales, verdad, hermanos, no es cierto. Es todo lo I contrario. can't believe this. Es todo lo contrario. Es donde vamos a reinar con él y va a poner. Pero hablando de la segunda venida, o sea, la segunda venida va a dar inicio, pero muchos piensan que cuando Cristo venga va a venir a un mundo que está destruido. No, dice Mateo 24 y dicen los evangelios, como en los días de Noé, como en los días de ¿qué? De Lot, así va a pasar. Porque dice que ahora cielo nuevo y una tierra nueva. No, hermano Juan, eso es mucho más adelante. Ya se salió de la cronología usted. Aquí, hermanos, aquí en esta cronología, de nuevo, dice, hermanos, dice la Biblia, Mateo dice que así va a ser la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Ahora, hermanos, muchos enfatizan los días de Noé y los días de Lot, puro pecado y pura maldad. Y sí es cierto. Pero lo que el Señor enfatiza era la indiferencia. En los días de Noé la gente no le importaba. En los días de Lot la gente ¿qué? No le importaba. Hermanos, eso es espantoso. Y termino este pasaje. Miren, voy a regresar a mi pantalla. Primera de Tesalonicenses 5.
noten aquí, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, No hay necesidad ay, de decirles. ok, aquí, que yo se escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan, miren hermanos, miren, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esto hermano, estos versículos, creemos, están hablando del final de la tribulación. Cuando digan paz y seguridad. Paz falso. Pero entonces los sellos y las trompetas. Todo eso pasa en los 7 años. Sí, pero entonces no estaría destruida la tierra. Sí va a estar destruida, pero no completamente destruida. Porque aún Dios usa los elementos y todo esto. Por eso da la impresión de que hay un caos. Sí, y va a haber un caos, pero de nuevo, no como muchos nos los pintan. Hermano, sí va a ser, o sea, sí va a haber una cosa espantosísima. Porque imagínense un granizo de 35 kilos. Pase lo que pase, yo no voy a estar aquí. Amén, yo tampoco. Ok. Bien, hermanos, ahora, perdón, ¿por qué estoy tratando todo esto? Y perdón porque de nuevo quiero que entienda, de nuevo, nuestro mejor intento a lo que se está refiriendo Pablo. Hermanos, todavía Dios tiene un plan para los judíos. Y esta cronología, de nuevo, es nuestro mejor intento de explicar cuándo va a suceder eso. ¿Ok? Bueno, vamos a orar. Señor, ayúdanos. Gracias te doy. Nos extendimos un poco porque son temas difíciles. Ayúdanos, por favor, te lo suplico. Danos gracia. Ayúdanos a entender mejor tu palabra. Y Señor, a mí